Comienza La Tertulia, un espacio para hablar paja, reír y echar algo de chisme. La Tertulia, un remedio de podcast todos los martes por este mismo canal. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, señores de La Tertulia que nos escuchan y también a quienes nos acompañan entonces en este podcast donde hablamos de lo que sea, de todo? Nos le medimos a los deportes, a la culinaria, nuestro último podcast, si no lo he escuchado, para que vayan a nuestras plataformas Spotify y YouTube. También le jalamos incluso a darnos de analistas climáticos, como pasó también en uno de nuestros episodios, y en esta ocasión nos corresponde hablar. Ahora nos vamos a ir de expertos en seguridad. Bueno, no sé si tan expertos en seguridad, pero por lo menos vamos a hablar de la seguridad en el país, porque recordemos que esto ha sido en los últimos días bastante polémico y bastante mencionado por algunos hechos que han ocurrido no solo aquí en Bogotá, también en otras ciudades del país, donde desafortunadamente están ocurriendo temas de delincuencia y también de robos y todo lo que tiene que ver con estas tipo de ocasiones y oportunidades. Así que entonces, sin más dilaciones, vamos a hablar lo que tiene que ver con este tema de la seguridad, que desafortunadamente tiene muchas aristas, ¿no? Y también hay que analizar muchas cosas de profundidad, porque es que no solamente es la percepción que tienen muchas de las personas en la calle, donde desafortunadamente ya no pueden salir ni a la vuelta de la esquina y pues son robados desafortunadamente, o se les llevan sus pocas pertenencias y sus pocas cositas que pues en muchas ocasiones se valoran, o sobre todo se obtienen mejor con mucho esfuerzo. Muchas personas se tienen incluso que endeudar para poder pues comprar sus cosas, para que una persona en la calle, en un bus o lo que sea, pues desafortunadamente, o mejor dicho, de manera violenta, les arrebatan las cosas a estas personas. No sé qué piensen los demás compañeros. Don Andrés, que siempre me acuerdo tiene una posición un poco radical frente a este tema, pero es fuerte, ¿no? Es una cosa que desafortunadamente se viene presentando muchísimo y se viene incrementando, sobre todo esa percepción de inseguridad en muchas zonas de nuestro país. Pues sí, ustedes bien conocen mi posición respecto a eso. Infortunadamente, yo no creo en las segundas oportunidades y yo no creo que la gente se transforme. Para mí el que es no deja de ser. Entonces, básicamente, para mí la inseguridad se trata con mano dura. Y la mano dura es que y, si el que la hace la paga. Entonces, si tú cometes un delito, robo, hurto, lo que sea, y se demuestra, que pague con cárcel, que pague, porque es que yo no estoy de acuerdo con que es que hoy en día la falla de la justicia es que el delincuente ha perdido el miedo, y ha perdido el miedo básicamente en que él sabe que no le va a pasar nada. Él sabe que un juez no lo va a juzgar, él sabe que no lo van a coger preso, y que si lo cogen incluso en el acto, va a quedar libre. Entonces, si no tienen ese temor, si no tienen como esa presión de que tiene consecuencias actuar como actúan, no van a dejar de hacerlo. Entonces, para mí, si es verdad, sí, es un fallo de la justicia hoy en día que infortunadamente no funciona, y hay muy pocos jueces, hay mucho abogado. Yo también estoy en contra de los abogados que pelean por derechos y por los derechos de los delincuentes, pero ¿qué derecho va a tener un delincuente si está robando a alguien? O sea, el derecho es respetar los deberes. Un deber de él es respetar el derecho de los demás. Entonces, básicamente, no tiene por qué salir un abogado a defender un delincuente. Entonces, para mí, que pague, que la justicia se encargue de eso. O sea, y básicamente creo que ahí es donde está el problema, que el delincuente hoy en día está seguro que la justicia no va a actuar, y pueden seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Y creo que nosotros como ser humanos sabemos de que
Nosotros mejoramos nuestro comportamiento de acuerdo a las consecuencias que tenemos. Y tanto es así que, por ejemplo, si nosotros comemos mal, sabemos que nos vamos a morir y cuando el médico nos dice, es que te vas a morir, es que cambiamos los hábitos de alimentación. ¿Pero por qué? Porque sabemos que nos va a pasar. Pero si usted a un médico no le dice que usted se va a morir por comer mal, usted va a comer mal toda su vida. Entonces ahí poniendo un poco la analogía respecto a eso, se los digo o sea, mientras no haya condenas y cosas severas a las que un delincuente tenga temor de actuar, vamos a seguir en la misma cosa. Y sí, o sea, realmente con los buenos días para todos, termina siendo más de un tema de justicia, el tema de los robos, porque pues realmente si ellos ya, lo que decía Andrés, pierden el miedo a que no van a tener ningún problema y adicional que pues en el momento en el país pues tenemos delincuentes que inclusive son transparentes para la sociedad, ni papeles, ni nada. Entonces ellos terminan siendo base de ese problema tan grande en el cual ni siquiera pueden ser juzgados o que si son juzgados no tienen nada y no les importa nada. Entonces, por ese lado sí, la justicia debe ser un poquito más efectiva, digámoslo así, pero también el modo en que se pagan penas, en que ¿cómo se reestructura la gente, se me olvidó la palabra, se resocializa la persona. Entonces, pues creo que ahí ese sistema es el que está fallando actualmente para que esté pasando lo que está pasando. No, pues yo personalmente, ¿qué digo? Creo que hay como tres temas diferentes que han tocado. El primero tiene que ver como con la aplicación de la justicia. Y ahí creo que el principal problema es que la justicia está viciada. Por eso Andrés critica el tema de los abogados. Porque hoy en día no se busca, pues para mí la justicia no es justa. Y valga la redundancia, es porque hoy en día no se busca encontrar la verdad en ningún caso. Sea de un robo, sea de un acto de corrupción. Porque lo que busca la justicia es la menor condena o liberar a su cliente, en el caso sea o condenar a su cliente. Entonces, pues, se puede ver que alguien, no sé, un político se roba X cantidad de millones y a partir de leguleyadas, de cosas que saben hacer, ay, no, ya no se puede condenar a esa persona porque se vencieron los términos. Y eso no es justicia. Eso no es una búsqueda de la verdad, eso no es una búsqueda de lo que dice Andrés, de que quien comete un acto en contra de la sociedad tenga una consecuencia. Entonces la justicia se convierte en eso y termina siendo los casos de inseguridad como los que estamos hablando ahora, que son de menor escala, o sea, de escala de robo de esquina, de escala de atraco de restaurante como en Bogotá, que terminan siendo como la pantalla de humo en la que listo. Entonces hay un montón de inseguridad, entonces venga, metámosle 10, 20 años a estas personas. Pero termina siendo algo momentáneo, ¿cierto? Como para calmar las aguas, pero realmente no hay como una búsqueda de que la justicia haga justicia de verdad, sino que simplemente son como métodos de controlar como la opinión de la sociedad según les convenga, pero a fin de cuentas no hay como una búsqueda real porque las personas tengan unas consecuencias de sus actos. Ahí en segundo lugar, y es la forma de pensar mía, la que yo pienso o creo, es que por más que vos quieras como judicializar a todas las personas que cometen un crimen, eso termina siendo como una bola de nieve. Es simplemente una bola de nieve que va aumentando porque la cárcel, el calabozo, etcétera, ha existido desde tiempos de antaño, ¿cierto? Toda la vida. Y a fin de cuentas eso no ha terminado con la delincuencia ni el crimen en la ciudad. Desde, no sé, desde el medioevo hacia acá, y siempre ha sido igual. Y eso tiene que ver con que, sí, uno tiene que tratar los problemas en dos vías. Esforzarse porque en el mediano y corto plazo se tenga como controlarlo. O sea, es importante tener medidas de judicialización efectivas, donde se pueda como
las personas que cometan un crimen, capturar, que puedan individualizar rápido, que son problemas que tenemos, pero si uno se queda en las soluciones de ese corto y mediano plazo, o sea, le va a tocar estar toda la vida en esas y nunca va a cambiar, porque el origen de la inseguridad, el origen de la violencia es otro, ¿cierto? Sabemos que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de población, con las condiciones de educación y acceso a las oportunidades de otra gran población. Pues cuando usted conoce personas que realmente viven en un entorno desde su momento de nacimiento, donde solamente el crimen o las cosas malavidas es la manera en la que los padres le pueden ofrecer X o Y cosa, eso es lo único que en su educación va a perdurar y es lo que es normal hacer. Y eso escala en todos los niveles, desde la colada de las 1000 personas al Transmilenio diarias hasta la persona que va y roba. Creo yo que cuando no se trabaja eso estructuralmente, va a ser algo de nunca acabar. Pero usted tiene dos vías. Uno, hacer una cosa estúpida como lo hace Bukele y decir, voy a encerrar a todo el mundo y para supuestamente de esa manera acabar con el crimen en mi país. Pero ahí lo único que haces es controlar las bandas criminales que estaban teniendo inseguridad en la ciudad, pero ese no es el crimen. El crimen son otro montón de cosas. Es más, desde el mismo Estado estás permitiendo que haya corrupción, que haya otro tipo de crímenes que son los que se denominan cuello blanco, que esos no son los que yo castigo, no son los que yo persigo, y yo le vendo a la sociedad que deteniendo a estas personas yo estoy haciendo que en mi país no haya crimen, no haya inseguridad. La otra Jair, vía es una vía diferente, déjame yo cierro ahí y te doy la palabra. La otra vía es una vía diferente en la que uno puede ver algunos otros países como, no sé, especialmente los nórdicos, en donde le han invertido como sociedad estructuralmente a acabar con la pobreza, porque el origen de la inseguridad de la que estamos hablando, o sea, la del robo de la esquina, la de otro tipo, está en la pobreza. Entonces se ataca la pobreza a partir de múltiples estrategias y con los tiempos usted mira los índices de inseguridad de estas ciudades y son mínimos, bajos, casi que nulos. No hay indigencia, no hay. ¿Por qué? Porque se ataca estructuralmente el problema, que son esos trabajos a largo plazo. Entonces ya a largo plazo usted va a ver estos países o las ciudades de estos países y no presentan estos problemas. Entonces son como para mí dos vías en las que en mi forma de pensar está claro. Y es obvio que debe haber medidas de acto inmediato, ¿cierto? En las que se pueda garantizar una judicialización efectiva de las personas que estén cometiendo un acto criminal, como un robo o un asesinato, pero esa no puede ser la solución porque esos son pañitos de agua tibia. La verdadera solución es estructuralmente erradicar la pobreza. Y eso es un proceso de años, pero que si nunca se empieza a tomar en serio, pues pasarán y pasarán los años, años y años, y los hijos de los hijos de nuestra generación tendrán un podcast en el que estarán hablando exactamente de lo mismo, porque no va a cambiar. O al menos esa es mi manera de pensar. Jair toca un tema muy interesante y lo conozco de primera medida y precisamente es la delincuencia que se ve en los barrios más, pues no decir populares, sino como los barrios más, se me va la palabra, Marginales. digamos que los, exacto, Marginales, marginales, sí. por decirlo de esa forma. Yo conozco casos de primera medida en donde uno de los factores precisamente en donde se presentan estos casos, pues es el descuido de los padres, de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué quiero decir de manera directa? De que no están haciendo nada por sus vidas, tienen a sus hijos y los dejan a la merced de la delincuencia que hay en las calles. Y de manera indirecta es porque no tienen quien más se los cuide. Es decir, la mamá se la pasa 16 horas del día trabajando, el papá la dejó tirada y pues claramente los niños están expuestos a que empiecen a absorber ese tipo de malas mañas que pues generalmente siempre hay en la calle, empezando de robarse las cosas del colegio y ahí empezarlo como a amplificar a ya pues a objetos personales de las personas que viven en otros barrios, porque generalmente el ladrón no roba en el barrio en donde vive, sino va a otro barrio a hacer lo mismo.
¿sí? Entonces ese es como uno de los grandes problemas que toca Jair, y en eso sí adhiero, que es como esa cultura de que el trabajo fácil es el que rinde, y pues realmente no es así, ¿sí? Que adicional a eso, a la final, el aparato judicial también está malgastado, porque pues hay otra serie de delitos que pues también hace que se malgaste el aparato judicial, y lo que hace precisamente los entes encargados es no tenemos espacio en las cárceles para dejar a estas personas, entonces mejor los resocializamos en fundaciones, o en su defecto dejarlos en libertad. Y eso es lo que generalmente pasa. Pongo el ejemplo del chico en Transmilenio que atracaron esta semana, de esa familia como de 12 personas, de las cuales capturaron a 4, y esos 4 ya están libres, porque el mejor abogado de este país es el vencimiento de términos, ¿sí? O básicamente es porque no los ven, entre comillas, como personas que puedan generar un peligro para la sociedad, a pesar de que hayan sido atrapadas o en fragancia cometiendo algún delito. Aún así el aparato judicial va a decir de que no son personas que no generan ningún tipo de peligro para la sociedad, y los van a dejar en libertad, como pasa en la gran cantidad de casos. Ahora bien, el tema, hay un problema claramente, y es una estructuración en el aparato judicial. Todos los delitos se deben atacar, o todos los delitos se deben acatar de la misma forma, o de la forma en que en su defecto deba ser acatado, con la finalidad de que pues en cierta medida se puedan quizás de pronto un poco pues disminuir los índices de inseguridad, porque otra cosa, el tema de la resocialización en la cárcel, esto para mí es carreta, eso no existe. Un delincuente efectivamente no sale resocializado de la cárcel, y también lo conozco y también lo digo por conocimiento de causa, no es porque me lo vendan en redes sociales, sino que lo digo porque lo he visto, porque tengo conocidos de que han estado en prisión y salen y siguen haciendo las mismas maricadas de siempre. Entonces la resocialización en Colombia no existe. Que claramente en otros países sí exista, sí, claramente sí existe, y que la implementen de mala forma, pues también, como pasa por ejemplo en el caso de Bukele, que pues si bien es una medida que para ellos es efectiva, pues no sé, En no sé Bukele si no hay sea la mejor resocialización. forma. No sé si sea la mejor forma. Entonces, pues no, muchachos, esa es como mi opinión realmente sobre el tema. El tema de la inseguridad siempre ha existido, va a seguir existiendo así nosotros no queramos, o como lo que dice Jair, va a tardar milenios en que eso cambie, y en una sociedad como la nuestra, en donde el vivo vive del bobo, es complicado. No, y que también sube usted el hecho de la tipificación de los delitos. Y ahí entra también el tema de la justicia, porque digamos el tema de los robos y todo esto, pues si son de hormigas, o sea, que se roba un celular, una cadena, Pongamos el caso, una por ejemplo, de billetera o Dani algo Alves. así, son menores. Vámonos Menor a una cuantía. escala, vámonos a una escala Exacto. un poco de quizá, vámonos a una escala mucho mayor, y es donde también entra otro factor, y es el privilegio. Vamos a la escala, por ejemplo, el caso que esta semana salió la sentencia del delito de Dani Alves, que claramente no tiene que ver con seguridad, pero pues pongamos el ejemplo. El tipo tuvo una situación en donde pues alteró o vulneró los derechos de una mujer, en donde prácticamente se dicen que la violó, pero el tipo solamente fue condenado a 4 años y medio, que probablemente puede quedar en libertad en mayo, debido a una serie de comportamientos que el hombre pueda tener, y a eso le sumamos pues el tiempo que pues ya viene cumpliendo en condena. Entonces ahí es donde también entra el tema del privilegio. O sea, si usted es privilegiado, créame que va a tener muchísimas más facilidades y comodidades para cumplir una condena, a comparación de una persona que no tenga los recursos o que no sea privilegiado. Ahora le hago yo una pregunta referente a eso. ¿Qué posibilidad ve usted que Dani Alves vuelva a reincidir en ese delito? ¿Y qué posibilidad ve usted en que un raterito de celular reincida? O sea, mire usted la probabilidad de reincidencia del tipo de delito. ¿Usted cree que Dani Alves va a volver a violar a una vieja, o a maltratar, o a pegar? Es improbable Sí, saberlo. es posible. Es posible que lo haga. que lo vuelva a hacer. Es posible, pero debemos trabajar con probabilidades.
100%, 90%, ¿Qué vas a 10%, ver? ¿Y usted 20%. qué va a saber eso, marica? No Es su sabemos, opinión. no No sabemos. sabemos. Pero usted puede tener la certeza de que a esa persona se le puede hacer una vigilancia. Pero ¿por qué no hacer eso con los rateritos? ¿Cómo va a vigilar usted a Dani Alves? Se la va a meter en la casa y le va a poner una cámara. Pues sí, o la vaina que ponen en el tabillo. Y con eso usted va a medir que viole o no a una pelada. Pues al menos usted va a poder controlar si el man sale o no sale, si se mueve o no se mueve. O sea, es que a lo que yo me refiero, Le llevan la vieja a la casa. pero si la vieja va a la casa, se la llevan que obligado o que la vieja va por su gusto. Ahí sí podemos No, hablar e ¿quién dice irnos que extendidos usted porque va? hay muchas. ¿Quién La dice que vieja, usted va a ir a que lo violen? Usted puede ir a conocer a Dani Alves. y si el man me quiere violar, que me dejo. No, usted cree que la gente se dejó, usted cree que la que lo demandó se dejó. No, pero es que la verdad, pues no voy a hablar porque no conozco el caso de Dani Alves, pero a lo que yo voy es que Por eso. hay No, a ciertas lo que usted va personas, es o sea, que hay siempre ciertos es delitos, ese. pero es que hay ciertos delitos que pueden ser reincidentes o no. Ponemos el caso Pero entonces cualquier de delito puede ser ser. reincidente. No, pero es que, por ejemplo, ponemos el caso de una persona que condenen por detrimento patrimonial, alguien que firmó un contrato por 1.000 millones y se robó la plata. O sea, ese man se robó la plata, lo juzgan y más adelante hay forma de controlarlo para que no vuelva a robar. No puede trabajar en ciertas Ojalá. cosas, Pero yo creo que va a volver a robar. Yo creo que va a volver a pero, robar. pero si usted no le da el Roba al acceso a hijo, roba volver a al robar, hermano, ¿cómo va a roba al robar? Si ya primo. no va a firmar, si ya no va a ser, ya no puede trabajar Es que esa es en la algo única forma público, por de, ejemplo. es que esa es la única forma de robar que existe. Hay muchos No, métodos de robo. no, yo entiendo lo No, que ustedes parce, están lo que diciendo, pero pasa, Andrés, es que es difícil dar a entender un punto cuando tú estás partiendo desde un ideal de privilegio. Cuando usted habla de un raterito, como le gusta decirlo, simplemente está hablando desde su privilegio. ¿Por qué? Usted, la única razón por la cual usted no es un delincuente, weón, es por la suerte de la vida. Si usted quiere decir que usted es una persona educada, que recibe educación, que usted sabe que está mal, que está bien, es simplemente porque la vida le dio el privilegio de vivir así. Y yo no estoy justificando al ladrón, por eso mismo digo, para mí el acto a corto plazo es judicializarlo, ¿cierto? Tiene que entender que acompañado de ojalá de algo que no sea la cárcel colombiana, que es una mierda, porque aquí el ladrón entra mal y sale peor, ¿cierto? Pero si no se atacan las razones estructurales por las cuales una persona va a robar, siempre va a haber ladrones, nunca va a cambiar. Así usted encierre a todos y les ponga en boxer la cabeza y la espalda detrás de otro para que la gente de afuera diga, uy, sí, muy bien hecho, cuando usted tranquilamente pudo haber estado ahí, simplemente porque las condiciones en las que usted vivió no le permitieron, perdón, no estar ahí, y ya. no, Y es que pero también también hay que súmele- tener en cuenta. Tranquilo. Bueno, listo. No, es que también ahí hay que entender algo. Yo estoy de acuerdo con Jair en el sentido de que es un problema estructural. O sea, no es sencillamente coger a la persona que cometió ese delito y meterlo a una cárcel y ya. Porque es que de verdad estoy de acuerdo que las cárceles, en lugar de ser esos centros donde medianamente la gente puede entender de que no debe cometer ese tipo de delitos y puede mejorar su vida, salen peor, porque alguien decía, y en eso estoy de acuerdo, que las cárceles en el país son una escuela del crimen. Entonces, básicamente usted sigue la misma historia y ahí es donde tiene que entrar el tema de subsanar los temas de pobreza, los temas sociales de fondo y también un tema de resocialización, que en eso sí estoy yo de acuerdo que se debe hacer. Es reformar el sistema penitenciario y convertir las cárceles, como incluso lo proponían hace unos días el ministro de Justicia, que era básicamente coger algunas cárceles que están en zonas rurales y transformarlos casi que en unos centros agrarios donde la gente aprenda, aunque sea un oficio, y pueda por lo menos salir a producir o ayudar en temas de agrarios, del campo y todo esto. Yo creo que por ahí podría funcionar el hecho y que no solamente pues cojamos, los encerremos y los tengamos allá pudriéndose en una cárcel, valga el término, por lo 10, 15, 20 años, y cuando salen a hacer lo mismo.
Entonces yo creo que ahí hay que mirar cómo se puede transformar ese tipo de cosas y por lo menos que la gente medianamente entienda que hay otros caminos, no solamente robando y generando la inseguridad a la gente, sino también por lo menos ganándose su sueldo de manera pues un poco más justa y más honrada. Es que lo otro también, y creo que ahí hay otro ítem, y es que desafortunadamente muchas de esas personas ven que cuando terminan sus estudios o ni siquiera los terminan y van a ir a buscar un trabajo formal, son muy mal pagos. Entonces ven más fácil conseguir dinero robando y hasta ganan más que matándose 12, 14 horas trabajando de manera honrada. Entonces ahí es donde entra todo este tema estructural. ¿Cómo controla usted eso? ¿Cómo le dice usted a alguien que se mate 5 años en una universidad, que consiga un trabajo para ganarse 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y sabiendo que eso se lo hace robándose 3 iPhones? O sea, ¿cómo cambia No, usted pero la es que, mentalidad de una Andrés, es persona? que eso es va- algo de educación. Claro, eso es sí, dependiendo de claro. la cultura y educación de cada Sí, quien. sí, pero es que No, y es, yo les voy a ser realista con algo, y esto sí es un punto que yo no cambio, y es que yo sé que hay gente que roba por placer, por gusto, no porque necesita. Por la educación que recibieron. Claro. Porque de pronto Porque el vieron a los padre era No, papás quieren haciendo vida ladrón, la exactamente lo fácil. mamá le mismo. decía que robara, el primo le decía que robara, pues por la educación que recibió. Claro, porque es no, una tendencia familiar que viene, que trae. y que termina siendo un tema inclusive de resentimiento social, de ver que usted Claro, también. no tuvo las oportunidades, o sea, realmente no tuvo las oportunidades porque su núcleo familiar no se las pudo dar y le tocó salir a una selva de cemento a enfrentarse a ver cómo sobrevivía. Y desgraciadamente lo que encontró usted en esa selva de cemento fue robar al que, entre comillas, es más débil que usted. Fue No, la pero No, y única se vuelve una forma de cadena que... de odio. Es una usted, Sí, cadena de claro. odio. Vea, cuando Exacto. uno veía el documental de la sierra, por ejemplo acá en Medellín, que uno ve ese documental como es de fuerte, era un niño de 8 años que le limpia las balas al hermano para que salga a trabajar. Pues eso es lo que él desde los 8 años tiene. Entonces digamos que desde el privilegio mío, que yo tuve la oportunidad y yo pasé dificultades económicas en la vida, como todos aquí seguramente las hemos pasado. Tenemos un estudio, tenemos un trabajo, una forma de vivir, vamos a decir, ay no, pena de muerte para esa persona, es que vea ese ladrón que lo meten a la cárcel 10 años, porque es algo que yo no tuve que vivir. O aquí alguien de ustedes le limpió las balas al hermano desde que tiene 8 años viviendo en una casa que ni siquiera tiene techo. ¿Ah? sí, Y a pero es esa que yo persona le siempre, exige que piense y que actúe como usted, que si recibe una educación diferente. ¿Usted cómo va a hacer eso? Usted está hablando desde el privilegio. Y yo no eso lo estoy de miro, yo no lo acuerdo. miro de Es ese tema de lado, educación. Yo lo pero miro en yo no Es tema lo de que, miro de ese educación lado. es también. que es más, o sea, siendo además social el tema, lo que les comentaba ahorita, el tema es que estos pelados, o bueno, todo ser humano desde un principio, si a usted le incluyen de que para que le respeten sus derechos, usted tiene unos deberes y esos deberes los tiene claros, pues no pasaría lo que está pasando. Pero también vamos a eso, a que el pelado que tiene 5 o 6 años, que está ya en un colegio público, no todos tienen las mismas oportunidades y el Estado debería garantizar de que todos tuvieran las mismas oportunidades. De que ese pelado desde pequeño, todos pudieran partir desde lo mismo, sin hambre, con lo básico, y eso generaría que pues no estuviéramos hablando de esto. Que Sí, si hubiera injusticia y si hubieran delitos, pero ya por decisión propia de cada uno, ya después de tener todos la misma base. pero es que ahí es donde yo digo que está el problema, porque es que no se puede mirar así. Por ejemplo, yo puedo tener compañeros que estudiaron conmigo, estudiamos en el mismo colegio público y todo, y yo tengo compañeros peores que yo y tengo compañeros mejores que yo. Entonces, o sea, mejores, vamos a llamarlo mejores, han tenido una mejor formación laboral y tienen mejor vida hoy, llamémoslo así. Y yo no, y yo no Sí, puedo, sí, marica, y yo no pero puedo, pero, o sea, si partamos de la base, todos recibimos la misma educación.
pero No, unas personas que la se educación, usted esfuerzan está más hablando que del otras. colegio, La pero la realidad. familia, Pero hablamos de los el entornos. entorno, por eso, Sí, como pero a lo usted que yo me solamente sabe que refiero es, estudió con ellos, Usted por pero lo no menos sabes cómo no era la es lo familia. mismo, por ejemplo, no es lo mismo usted recibir una educación en un colegio público o a recibir educación, por ejemplo, en el colegio más caro del país. Claramente las Ah, no, diferencias van a ser recontra pero abismales. Andrés, Y y el adicional a que eso, estudió Andrés en, habla, los entornos de cada una de esas, de esos dos escenarios, pues claro, pues en cierta medida, pues también son parte de, sí, a lo que yo decía hace un momento con relación a a las familias, de que los pelados los veían atracando, y pues claro, ellos veían el ejemplo de la mamá, del papá, del tío, del primo, mi primo mayor, pues claro, ellos toman como ejemplo y ellos dicen, bueno, si a estos les va bien haciendo lo que están haciendo, porque yo no puedo hacerlo. No es que los estemos eso, justificando, sino que simplemente ese es el comportamiento que ha habido de generación en generación. No, Nico, Nicolás, pero y es que Andrés habla del caso de él, o sea, todos estudiaron en el mismo colegio, pero es que ustedes cómo van a decir que la educación es el colegio, la educación más importante es la de la casa, entonces no, la usted no educación conoce más cómo era la importante de la familia de casa. uno o la Sí, familia del claro. otro, es la real educación es la que te dan los padres, en el colegio usted ya llega con cuántos años, con 6, Y 7 años, entonces, y entonces, ¿por qué exigirle al gobierno? Si lo que brinda la al gobierno. educación, ¿por qué Porque los exigirle al padres no gobierno? tienen Entonces las el gobierno. herramientas para educar a un hijo, porque tienen que estar Ah, trabajando pero y 8 horas entonces, en ¿qué una toca? precariedad laboral para sostenerlos. Entonces toca Porque, no, es echarle, más, le voy a toca poner, echarle ¿qué? Toca oh, echarle pastillas anticonceptivas a la panela para que los no, pobres no tengan no, hijos, ¿o qué? no, porque la no. Uy, gente tiene hijos, no. hay una falta de educación. Aparte, cuando vos decís echémosle pastillas al aguapanela, estás partiendo de un comentario clasista, asumiendo que el aguapanela precisamente es algo que toman los pobres. Y eso No, yo está sé, muy y por errado. eso lo digo. Es más, te voy a decir algo, voy a cerrar mi participación en este tema con esto. La gente le gusta mucho decir un comentario que es un sofisma y que es bastante estúpido, que dicen que el que es pobre porque quiere. Y aunque hayan mil razones para desmentir semejante estupidez, hay una muy importante de lo que a ustedes más les gusta y en lo que más creen, que es como la religión de la gente hoy en día, que es la ciencia, ¿cierto? La gente cree mucho en la ciencia. Y explicaban que, no sé si ustedes conocen esa información, el desarrollo integral de una persona desde el cerebro físico y de las competencias físicas es fundamental desde los 0 a los 5 años. Y la alimentación, la educación y el entorno que usted viva y reciba de los 0 a los 5 años lo condicionan absolutamente a usted de ahí para adelante. Todo. No importa ni que usted después reciba un colegio, el mejor colegio del mundo, la mejor familia del mundo, nada. De los 0 a los 5 años, usted, su cuerpo y su cerebro recibe las herramientas, los nutrientes y las capacidades, va a recibir como la posibilidad de desarrollarse a futuro. Simplemente con eso, una persona que nació en un entorno de pobreza, en la que no tiene alimentación, tiene un entorno fatal en la casa, peleas, tiene dificultades para relacionarse con las personas, no tiene posibilidades para tener X o Y amigos, literalmente está con la mamá en un semáforo, marica, vendiendo desde que es niño. Esa persona, por más que usted quiera, ni siquiera tiene la posibilidad física y mental de ser competitivo en el medio frente a otra persona que sí tuvo eso. Y por eso hay planteamientos de 0 a siempre y campañas para tratar de alimentar a los niños en ese rango de edad, porque de ahí, nada más de ahí, científicamente, depende que esa persona pueda ser competitiva en el medio, pueda desarrollar más su inteligencia, pueda ser una persona con habilidades sociales, etc. Entonces, usted quiere venir a criticar y a decir, ay, demos pastillas anticonceptivas para que no tengan hijos, cuando la realidad ya hay un montón de personas en el medio que no tuvieron esa base que usted sí tuvo. Y simplemente por esa razón, por eso hay muchas razones, pero nada más por esa razón, científicamente hablando, es imposible que esa persona tenga las competencias y las aptitudes para desarrollarse igual que otro en el mundo. Pero es que en eso yo no se lo discuto, Jair. Pero entonces a lo que yo me refiero es que no podemos exigir que todo el mundo sea igual. Y Ah, no, es sería que la muy igualdad injusto es de muy mi mala. parte, No. sería muy injusto de mi parte. Ustedes saben que yo siempre he dicho algo y es que
el que tiene buenas condiciones no tiene la culpa de haberlas tenido. O sea, es muy Y el que no las injusto tiene de mi tampoco. parte. Es que es muy injusto de todos decir, es que ese hijo de papi y mami o ese estudió en los mejores colegios. O sea, esa persona no tiene la culpa de eso. Esa persona no tiene la culpa de eso. Pero Entonces, Andrés, ahí es donde yo Y digo, o sea, como hay la que persona que nació en respetar. un entorno de pobreza tampoco tiene la culpa de haber nacido en Exactamente, ese entonces, entorno de pobreza. exacto, pero a mí Andrés, lo ¿qué que Y no tiene, me qué ustedes gusta, tiene están, que no ver que está estudió en un llegando muy ahí buen a colegio? estigmatizar. no, porque, No, pero ¿qué ¿qué tiene tiene que que ver ver que estudiar en sea hijo un... de papi y mami si después sale a robar en otro escenario? Sale a robar Ah, en una pero Exacto. entonces, empresa, sale a robar en pero otro... es que, Es la educación lo importante, no el privilegio que usted está hablando de un supuesto colegio. no, pero es que ahí vamos, es la educación, pero es que educación hay gente bien educada en cualquier estrato, por llamarlo así, y por abrir un tema que podemos abrir a futuro. O sea, un nivel socioeconómico no te garantiza a ti que tú seas buena o mala persona. No, y es claro, porque es que de ¿Qué todas es ser formas lo bien que educado? decían, No, al menos co- cumplir con tus deberes, man. O sea, ya, no digamos ser bien educado, al menos cumple tus deberes, no viole los derechos de los demás, al menos, compórtate bien, sé buen ciudadano. y claro, o sea, es que de todas formas, si hablamos de lo que hablaban ahorita, de que del colegio que paga millonadas o el que tiene educación pública, pues en todos los colegios deben partir de la misma educación, pague usted o no pague. Obviamente los que paguen van a tener una educación mucho más profunda en algunas vainas, pero los deberes y los derechos se los dejan claros a usted en el colegio de 10 millones de pensión o en el colegio gratis que te da el gobierno. Y si el gobierno garantiza lo que dice Jair ahorita, el desarrollo de los niños pequeños, que independientemente de su estrato, tengan la oportunidad de alimentarse medianamente bien o alimentarse bien, de tener como acceso a temas de salud, inclusive que en esos 5 años les puedan revisar que crezcan bien hasta esa edad, pues las cosas ya serían diferentes. Sí, parce, yo personalmente creo que cuando uno va a tocar ese tema siempre tiene que mirarlo estructuralmente. Si usted lo mira de manera superficial, usted se queda pidiendo que dupliquen la policía de la ciudad, que aumenten las penas, o a la gente que pide pena de muerte, y no sé qué, y en eso se va a quedar toda la vida. Por eso puse Sí, el pero ejemplo. esas son, Hay pero es países que que lo han que pasa, erradicado la pobreza a partir de estructuralmente trabajar en ella, no superficialmente. sí, Y pero ¿y que cuántos años también, toma eso? ¿Cuántos años toma Pero, de Los llegar años a que ese tome, nivel? es que son Sí, pero son entonces los años que pero hay tome. que tomar un plan hay que hacer un plan de choque para lo que se está Sí, ocurriendo sí, actualmente. y estoy totalmente de acuerdo y lo dije desde que comencé, fue mi primera apreciación cuando empecé a hablar. Hay que encontrar la manera de judicializar a las personas que están cometiendo actos. Lastimosamente, ¿cuál es el problema? El aparato judicial está viciado y está mal. El aparato carcelario es exacto. una vergüenza, es una basura, no sirve, ¿cierto? Y eso es lo que hace que hoy Ujú. en día tengamos la reincidencia de la que usted tanto se queja, porque no Exacto. existe un buen aparato carcelario tampoco acá, ¿cierto? Pero obviamente tiene que haber medidas de corto plazo. El problema es que no se puede quedar uno en las medidas de corto plazo, porque las medidas de corto plazo no mejoran nada, pero sí son las que mejor les parecen a las personas que les gusta opinar de su privilegio. Ahí es donde yo digo, tiene que haber medidas a largo plazo en las que se use cambiar, porque si no, yo estoy seguro que esta conversación la podían tener en los años 80 y la estamos teniendo ya ahorita 40 años después. Y si no se cambian las cosas, 40 años más tarde será la misma. Ahí está. Entonces, eso es sobre todo lo que se debería tomar, ¿no? Lo que se debería hacer es empezar con una medida a mediano plazo, pero no quedarse con esa medida, sino también empezar a buscar otras formas de que puedan solucionar de fondo el problema estructural que desafortunadamente vienen viviendo muchos de los ciudadanos en el país, y pues viendo cómo la inseguridad ha venido pues disparándose y teniendo esa percepción, como también lo mencionaban hace un par de horas, bueno, hace unos días mejor el ministro de Defensa, y es que desafortunadamente está también el tema de la percepción ciudadana, que lo ven el día a día, y pese a que en muchas ocasiones las cifras tampoco concuerdan con la realidad de lo que viene ocurriendo con este tema de los robos
y homicidios y violencia que viene pasando en las calles de nuestro país. Ahí está entonces un debate interesante, estructural, pero que también para que si ustedes se quieren unir o quieren comentar sobre el tema, lo pueden hacer. Entonces recordemos en nuestro canal de YouTube y lo que tiene que ver también con Spotify. Ahí nos pueden encontrar como La Tertulia Podcast. Y ahí pues perfectamente pueden comentarnos y hablarnos de lo que básicamente ustedes piensan sobre este tema de la inseguridad. Recuerden entonces, todos los martes, una vez por semana, ahí nos pueden encontrar, pueden escuchar cada uno de estos episodios de este podcast de que hacemos de tertulia y de todos los temas en el país, ya sea de fútbol, culinaria, cambio climático, lo que ustedes quieran, ahí lo pueden encontrar. Entonces, un saludo para todos y nos escuchamos entonces en un próximo episodio, lo que tiene que ver con esto llamado La Tertulia. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien. Chao, Listo, muchachos. Joel. Qué mal. Chao, muchachos. Bueno, muchachos, buenas Chao. noches. Aquí termina La Tertulia, un espacio para echar paja, reír y hablar algo de chisme. La Tertulia, un remedio de podcast, volverá el próximo martes por este mismo canal.